Y estamos en vivo, Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí otra vez con nosotros en la sala de nuestra casa. Esta tarde vamos a tener un precioso estudio de uno de los influencers más grandes de la historia, pero de eso nos va a hablar ahorita Marena, como siempre nos acompaña. Nos acompaña como si estuviera acompañando a mí. Ella es la que dirige la clase. Ella es nuestra profesora para esta noche. Marina va a estar dando la clase y por ahí, como siempre, se encuentra... ¿Quién se encuentra por ahí detrás de las cámaras? La licenciada Gisela Ortiz de Hoyos. La licenciada Gisela Ortiz de Hoyos. Así que vamos a orar para comenzar esta clase y entregarla a nuestra profesora de este día. Oramos al Señor. Señor y Padre Celestial, gracias, Padre amado. Gracias por tu amor, tu riqueza, Señor, sobre nosotros. Tu gracia abundante que nos permite estar aquí hoy y nos permite escuchar y recibir esta clase. Y no solamente eso, nos da la oportunidad de ponerla por obra. Padre, obra según tu Espíritu Santo, así lo quiera y así lo haya previsto. Somos pasos, aquí estamos, Padre amado, para ser usados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y le entregamos la parte a nuestra hermana Marena. Bueno, como dijo el pastor, hoy vamos a hablar de uno de los personajes más wow de la Biblia, de los más que se habla. Y yo pensaba en, ¿verdad?, en las historias que le enseñan a uno cuando uno es chiquito en las escuelas bíblicas. Y yo pensaba en Pedro, en Daniel, en David, que esas son como que las historias que le enseñan a uno siempre, como que las basics. Sí. Y entre ellos está la historia de Abraham, y de ese es del que vamos a hablar hoy, de Abraham. Y el versículo clave está en Génesis 12:2. Vamos a ponerlo por aquí. En la versión Reina Valera contemporánea. Y dice, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y tú serás bendición. Eso es lo que dice el versículo de esta semana. Y bueno, a pesar de que se enseñan muchas cosas de Abraham y tenemos como una historia ya incrustada en el cerebro de Abraham, hay muchas cosas que yo me di cuenta que a mí por lo menos me enseñaron como no es, o cosas que yo nunca había pensado de Abraham, como le dicen a eso, como que cositas escondidas, Easter eggs le dicen en inglés, como Easter eggs de Abraham, que yo nunca había pensado y nunca había aprendido. Porque Abraham, ¿verdad? El staple de Abraham es la fe. Esa es su característica mayor. Sí. Es la fe, y cuando se habla de Abraham, se habla de la fe. Porque, ¿cómo no? Y cuando se habla de la fe, casi siempre se habla de Abraham. Sí. Pero, a pesar de que Abraham fue un hombre de fe y es uno de los héroes de la fe más grandes de la Biblia, ya veremos y aprenderemos cómo un hombre que se caracteriza tanto por la fe tiene sus momentos de flaqueza y de duda. Normal, una persona común y corriente. Exacto, de mucha duda y de stumbles. Sí, de tropiezos. Tropiezos, caídas, exacto. Sí. Por aquí saludamos a Lizzy, que ya está por ahí. No sé si hay alguien más. Vi un hola por ahí, pero no me está deja ver. Michael B. Michael B. Hoy queremos extenderle un saludo a nuestro amado hermano Michael Bahamontes. Bahamonde, de allá, desde la Florida, nos está viendo, así que un abrazo. An extra greeting for you, my friend. Sí, muchas bendiciones. Sí, porque de verdad habíamos quedado en que... a Michael siempre se le da el extra greeting, ¿ok? Solo por ser Michael. Pero sí, hoy vamos a hablar de Abraham, que es la que hay, escribe él, que es la que hay. Muy bien, ya está aprendiendo a hablar como nosotros. Saludamos a Mr. López también, que está por ahí. Saludos a todos los que van entrando. Bueno,
¿Quién es Abraham? Yo quiero que ustedes me escriban, por favor, escriban, explíquenme quién es Abraham, ¿verdad? Yo voy a ir hablando 2 o 3 cosas, vamos a ir discutiendo poco a poco, pero es lo que pueden ir escribiendo sus thoughts, qué piensan de Abraham, qué Claro que saben, sí. qué les enseñaron. Ok, so, la primera vez que vemos a Abraham es en Génesis 11:26. Esa es la Ok. primera vez que aparece Abraham. Unos capítulos después de que pasa todo lo del arca de Noé. Ujú. Entonces se explica lo del arca de Noé, se acaba la historia de Noé y en el capítulo 11 se empiezan a explicar, ¿verdad? Están desde el capítulo 10 realmente explicando quiénes son la descendencia de Noé, entre Ok. Sem, Cam y Jafet, que son Ujú. los 3 hijos de Noé. Exacto. Pues ahí se va explicando poco a poco quién engendró a quién. Si quieren escuchar nombres bien graciosos, vayan a esos capítulos, porque de verdad que son bien funny. Las genealogías. Las genealogías son súper graciosas, pero son súper importantes. Pero sí, hay muchos nombres, nombres que después más adelante en la Biblia aparecen como nombres de ciudades. Ahí, en el libro de Génesis, sobre todo en esas porciones, hay mucho origen de Sí. las cosas que uno ve más adelante, nombres como Sí. Damasco, Edom, Samaria está un poquito Ujú. más adelante en Primera de Reyes, cosas así que Sí. son nombres que uno encuentra constantemente en la Biblia, pero se originaron casi siempre de nombres de personas. Sí. Y es súper Al cool. Génesis le dicen el semillero, que de ahí es que parte todo. Todo. Ahí está la semilla de todo, está la creación, de dónde Ujú. salieron los hombres, las aves, los árboles, de dónde salió el pecado, la gracia, Las la salvación. civilizaciones, Está el anuncio de Cristo. está aquí Ujú. en el capítulo 11, ¿verdad? El capítulo 11 comienza con la historia de la Torre de Babel, La Torre que de es Babel. el origen de los lenguajes, de los Correcto. idiomas. Dice que todo el mundo hablaba el mismo idioma y que el Señor dividió sus idiomas para que se Ujú. confundieran y no pudieran construir la Torre de Babel, que eso es otro súper tema. Sí. Pues en ese revolú, después de la Torre de Babel, aparece Abraham por primera vez. Yes. Y Abraham aparece por primera vez exactamente en el versículo 26 que dice, Tera vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Y aquí pues Tera obviamente es el papá de estos Ujú. 3 hombres, de Abraham, de Nahor y de Harán. Ujú. Y ellos 3 pues viven en Mesopotamia, específicamente en Ur de los Caldeos. Y allí nace Abraham, allí ellos se dicen, ¿verdad? La tradición dice que ellos tenían un negocio de construir ídolos en Sí. madera, de hacer ídolos en madera. So, probablemente eran como artesanos Ujú. o algo Sí. así. Ese era el trabajo de ellos. Y por ese trabajo, ¿verdad? Es un poco triste que ellos eran bien ricos porque la gente estaba adorando muchos ídolos. Exacto. Y eran personas muy prósperas, tenían mucho dinero. Entonces hay ¿verdad? ¿Cómo digo? Una pequeña confusión entre los estudiosos, ¿verdad? Cuando vamos a la historia de Abraham, todo el mundo dice que el Señor lo llamó en Ur de los Caldeos. Okay. Y que ese es el origen de la historia de él. En Y su todo lugar de origen. que todo se origina en Ur de los Caldeos. Y que él salió de Ur de los Caldeos y dejó todo y se fue para Canaán. Esa es la historia que a mí me enseñaron cuando Sí. yo era pequeña. Pero cuando uno lee la historia muy, muy con calma, la historia empieza desde el capítulo 11. El capítulo 11 dice que Tera, el papá de Abraham, tomó a Abraham, a Nahor, Harán, que es el tercer hijo, había muerto, pero él se llevó a la esposa de Nahor, que era Milca, se llevó a Sarai, que era la esposa de Abraham, se llevó a Lot, que era hijo de Harán, so Lot quedó huérfano. Él se llevó a toda esa persona y a Abraham y se los llevó a Canaán. Así que el camino a Canaán empezó con el papá de Abraham. Correcto. ¿Ok? El camino lo empezó el papá. Pero
la confusión está entre por qué se mudaron a Canaán. Y hay dos, ¿verdad? Teorías. Y de hecho se pueden combinar, puede ser que las dos pasaron una a otra. Pero la primera dice que Tera se fue de Ur de los Caldeos por Abraham. Porque Abraham fue llamado en Ur de los Caldeos. Abraham habló con su papá, le dijo, mira, me pasó esto, y se fueron con él. ¿Por qué? Porque está esta teoría, porque dice Hechos 2:7, mucho después, en el discurso de Esteban dice, escúchenme padres y hermanos, el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham mucho tiempo antes de que éste viviera en Harán, cuando aún estaba en Mesopotamia. Okay. ¿Y por qué habla de Harán? Ok, Mesopotamia era donde ellos vivían. El destination era Canaán. Ese era el lugar donde ellos querían ir. ¿Pero qué estaba en medio? Harán. Ellos salieron de Ur de los Caldeos, iban de camino a Canaán cuando se pararon en Harán, y allí murió Tera. Murió Tera y se dice que se quedaron allí alrededor de 5 años porque les fue muy bien en el negocio de los ídolos. Se quedaron allí, y algunos dicen que entonces en Harán el Señor volvió a llamar a Abraham. Sí, y el discurso de Esteban, la predicación de Esteban es bien específica, de que fue en Ur. Sí. O sea, es bien específico, sí. No es algo como que se pudiera interpretar de una forma poética. Porque a lo mejor yo podría vivir en Manatí y dirían de una forma poética, porque Ricardo salió de Arecibo a servir, haciendo alusión a mis inicios, pero ahora vivo en Manatí, un ejemplo. Exacto. Y eso de forma poética, pero en este caso Esteban está haciéndolo bien enfático, está diciendo, no, él estaba allí y de allí fue que lo llamaron en Ur, y entonces después él, o sea, mucho antes de llegar a Harán, ya él había sido. Y más todavía si el que escribió Hechos fue Lucas, que un escritor tan analítico y tan preciso en todo, pues podemos confiar en esa fuente, ¿verdad? ¿Qué ustedes pensarían? ¿Qué ustedes creen? ¿Lo llamó en Ur o lo llamó en Harán? Déjenos saber. O en ambas. Yo pienso que a lo mejor... Una reafirmación del llamado. Yo pienso que a lo mejor, ¿verdad? Porque si vamos, ¿verdad? Voy a mirar desde aquí. Si vamos al versículo 1 del capítulo 12, cuando el Señor llama a Abraham por primera vez, relatado en la Biblia, dice que cuando ellos llegaron a Harán, le había dicho a Abraham que eso sería, podemos decir que fue en Ur, porque dice que le había dicho. Entonces, a lo mejor fue una reafirmación lo que Abraham recibió en Harán. Me inclino por esa. A mí me gusta esa. Otros dicen que, ¿verdad? Que yo también pienso que pudo haber pasado. Que otros dicen, la otra teoría es que ellos se pudieron haber movido de allí de Ur de los Caldeos por la muerte de Harán. Harán, el tercer hermano, el padre de Lot. Algunos dicen que entre el llamado de Abraham y el estar allí en el luto, en el sufrimiento, donde estaba el cadáver de Harán y su entierro y todo, que se mudaron. Pero yo pienso que también eso es una perspectiva muy moderna. Sí. Y porque cuando ellos morían, ellos querían ser enterrados al lado de sus ancestros y de sus padres. Eso puede ser una perspectiva bastante moderna de querer como estar fuera de ese ambiente. Y ¿cómo es? La muerte es parte de la vida. Ellos no se iban a estar mudando cada vez que alguien falleciera en la casa. Exacto. Estableciéndose en otro lugar para olvidar, ¿verdad? Sí, por eso aquí no se hace, aún hoy en día, a menos que sea algo bien trágico, algo que uno quisiera olvidar y moverse, pero aún hoy en día la muerte es parte de nuestra vida y pues nos quedamos en donde estamos. Exacto. Sí. Pero de que pudo haber influenciado, puede. Por ahí está el pastor Néstor Rivera. Saludos. ¡Uepa! Y sí puso un comentario. Yo pienso que ambas, dijo. Yo también. Yo pienso que una pudo haber influenciado a la otra. Y, me gusta, saludos al pastor Néstor, un abrazo. Y
Kelly puso también, yo pienso que ambas. Ujú. Kelly es la que está. Kelly es la que está escribiendo. Sí. Yo me gusta mucho cómo empieza el capítulo 12, que dice, pero el Señor, ¿verdad? Como siempre hemos hablado, cuando hay un pero, la narrativa en el 11 lleva una dirección de división de esto, de como un poquito caótico. Aparece la familia ¿verdad? De Terá, en la versión de 60 estares, es al revés, de Terá, y empieza a verse esta familia como algo especial, pero entonces también va más al grano con Abraham, pero el Señor había dicho, entonces hace esa distinción específica, que ahora la narración va a cambiar. Sí, Ahora la porque narración va a ser diferente de aquí en adelante. hasta el último versículo del capítulo 11, Abraham es un side character, es un personaje como cualquier otro. Ujú. No se hace ningún tipo de énfasis en Abraham No, hasta que llegamos al capítulo 12. cuando llegamos al 12 es diferente, exacto. Exacto. Entonces, vamos a ver un poco sobre la personalidad de Abraham. ¿Verdad? Las dos cosas que yo más admiro y que son, ¿verdad? Yo diría el centro de Abraham. Lo primero es que fue un hombre justo. Fue un hombre justo. Hay muchas cosas, fue temeroso de Dios, era medio cobardito. Claro que sí. Y el otro que puse es que es lo que dije ahorita, el staple de la fe en la Biblia. Él es como uno de los mayores ejemplos de la fe en la Biblia, es Sí. Abraham. De la fe. Sí, el padre de la fe. Uno, si te dicen una característica de Abraham, Uno dice fe, fue la fe. Y si tú dices, dime un personaje relacionado con la fe, tú no dices Noé. Exacto. O no dices, ¿verdad? Aunque sí está relacionado, pero no dices Noé inmediatamente. O, Sí. o Jonás. Es como cuando uno piensa en Noé y es promesa, cuando uno piensa en Daniel es oración, Ajá. cuando es Pedro es piedra, fundamento de la iglesia. Como que esas palabras que rápido le vienen a uno a la Sí. mente, pues Abraham es así con la fe. Y también la justicia tiene un de esto súper brutal en Abraham. Sí, Dice un énfasis bien fuerte. Génesis 15:6, ¿verdad? De los versículos 5 al 6. Dice, entonces lo llevó afuera y allí le dijo, fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. En este versículo está, pues, Abraham, un hombre rico, que tiene todas las cosas, tiene esposa, tiene familia además, tiene esclavos, pero ¿qué pasa? Para ese tiempo el hombre que no tenía descendencia era una vergüenza, no tenía nada básicamente. Era, pues podía ser rico, pero no tenía algo, un legado que dejarle a alguien, no tenía una herencia para dejarle a alguien, no tenía memoria en la tierra, eso era una vergüenza. Entonces Abraham está desesperado aquí en el capítulo 15 y él le dice al Señor, Señor, ¿quién va a ser mi heredero a este punto? Si ya cuánto tiempo ha pasado que tú me prometiste esto y mi heredero va a ser Eliezer, mi esclavo. Exacto. Eso es lo que él está diciendo, que él piensa que entonces su heredero va a ser un esclavo que no tiene nada que ver con él. Pero el Señor le promete que va a ser de su sangre. El Señor le dice, mira, fíjate en los cielos, cuenta las estrellas. Así será tú, como que confía en mí. Y solamente con eso, Abraham le creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Eso es como que la justificación por la fe ahí. Sí, la semilla, referencia que otra usa, vez la semilla. La referencia que usa Pablo, creo que es en Romanos 5. Sí. Romanos 5, para explicar la justificación por la fe es eso, esa parte de ahí. Así que Dios le promete que será de su propia sangre, que iba a ser Isaac más después. Y entonces, como mencioné ahorita, pues vemos a Abraham como staple de la fe en la Biblia. Mejor lo podemos ver en Hebreo 11, de los versículos 8 al 12. Dice, por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña
y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también de un solo hombre, que ya casi estaba muerto, llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Que, o sea, 4 versículos ahí full, lo pueden leer después más con calma. Kelly, perdóname que te interrumpa, Kelly tiene una duda si Abraham se había alejado de Dios cuando dijo que Sara, ella puso que no era su hermana, yo me imagino que es que era su hermana. Sí. Eso lo vamos a hablar. Ya mismo vamos a comentar eso, Kelly, quédate eso pendiente lo vamos porque a hablar. Mariana lo va a trabajar. Justamente después de esto. Pastor Benji está por ahí. ¡Huepa! Huepa, Pastor, how are you? Dios te bendiga. Pues aquí el escritor de Hebreos le dedica un capítulo completo a la fe. Uh-huh. Y toda esta parte de los versículos 8 al 12 son de Abraham y de Sara. Uh-huh. Y aquí dice que por fe Abraham obedeció. Sí. Obedeció, fue a donde el Señor le mandó, dijo lo que el Señor le dijo que dijera, y ya. Por la fe habitó en la tierra prometida, en Canaán, y después de eso, cogió por la 10. Es que iba muy rápido y no pudo parar. Sí, mi hermano, el tipo se fue. Pero Abraham estaba claramente desesperado por ver su descendencia. Él quería ver ya lo que el Señor le había prometido. Así que tuvo sus desafíos y su tropiezo en el camino, pero nunca perdió la fe, y ese ahora es su característica más grande y más conocida. Ahora, hablando un poquito de lo que dice Kelly, ese es uno de los desafíos de Abraham. Y ese es precisamente el primer desafío. El primer desafío era no creer que Dios proveería. A lo mejor tenía la fe, pero tenía mucho miedo. Sí. Lo más que aguantó Abraham fue el miedo. Cuando vamos creo que es a mediados del capítulo 12, Abraham llega a Canaán y allí edifica un altar al Señor, y esa parte de... Rápido, en el verso 5 ya él estaba en Canaán. Ajá, entonces en el versículo 10 se va para Egipto. Ya se va para Egipto. Pero de los versículos 1 al 9, yo les recomiendo que los lean porque es un pasaje, es una conversación bien bonita entre él y el Señor. Él edifica un altar en Canaán. ¿Y qué sucede? Está allí con todo el mundo, súper brutal, súper heavy, súper bien. Pero ¿qué pasa? Hay hambruna. Hay hambruna en Canaán. Y el Señor lo mandó a Canaán, pero ¿qué pasó con él? Se fue, porque había hambruna, y se fue para Egipto. Después de todo, para Egipto. No se pudo ir a ningún otro lado. Se fue para Egipto. Porque cuando uno ve el mapa, ¿verdad? Otra vez, Ur de los Caldeos, Harán y Canaán, Egipto está un poquito más para abajo. Está aquí. Y él se fue, él lo siguió por ahí para abajo. Y de lo que está hablando Kelly es que Sara, ¿verdad? Dice que era muy hermosa. Era muy hermosa. Y entonces él piensa que cuando él llegue a Egipto lo van a matar. Si dicen que él es el esposo, porque la van a querer para ellos. Sí, que van a quedar. Así que él le dice, mira, dile a ellos que tú eres mi hermana para que no me maten. Eso es producto del miedo, nuevamente. Producto del miedo. Entonces son dos cosas que suceden corridas, donde Abraham no entiende que el Señor va a proveer y va a proteger, ¿verdad? En la hambruna, Dios lo podía proteger, Dios podía proveer para él en medio de la hambruna. Si Dios quería que se quedara en Canaán, ¿verdad? Eso es simplemente una prueba, pero el Señor lo quería en Canaán. Entonces ahora cuando llega allá a Egipto, pues
él no tenía que negar a su esposa. Negar a su esposa, mano. Eso es como negar a tus padres o a tus hijos. Que la pregunta de Kelly es que si eso como que demuestra que él se había alejado de Dios, el haberle hecho eso, pero que pues eso son inseguridades y cosas que le dan a uno, aunque uno sea cristiano y todo, Sí. vienen momentos de duda, pero no quiere decir que él estaba apartado de Dios por tener ese sentimiento de inseguridad. Él nunca dice que él no creyó la promesa de que sería su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Exacto. La promesa él la hizo suya. Él creyó. Kelly, él creyó. Él creía en Dios. Ajá. Y él se Amaba a movió, Dios, ajá. pero en el camino, pues cuando nosotros conocemos al Señor y le amamos de todo corazón, no quiere decir que vamos a tener un conocimiento pleno de todas las cosas. Y entonces, completo y vamos a saber todo en detalle y no vamos a cometer errores. Y él pues cometió errores. Él llegó a Canaán y como hubo hambre, pues dijo, yo tengo que resolver esta situación. Exacto. Entonces, pues él trató de resolver esa situación según su mejor conocimiento. Pero necesariamente no quería decir que estaba lejos del Señor en ese sentido. Fue un error de juicio, eso se llama un error de juicio, pues tomó una decisión que no era la mejor, una mala decisión. Pero aún así amando a Dios y tratando de obedecerle. Luego cuando llega a Egipto toma otra mala decisión. Dice, tengo un problema, me van a matar. Si el faraón sabe que Sara es mi esposa. Y él resuelve nuevamente bajo su mejor concepto. Tenemos que recordar que también en este tiempo no había ley. Ellos no tenían la escritura, no tenían Biblia, no habían los 10 mandamientos. Él no tenía nada más que la voz de Dios. Él solamente tenía la voz de Dios. Moisés no estaba ni en los pensamientos. No, Moisés no estaba por todo eso. No había una ley, no había nada que él pudiera dejarse llevar como un código. No había nada de eso. Él estaba, pues, escuchando a Dios y caminando. Y en eso, pues, Dios no le decía cada detalle, cada detalle, cada detalle. Igual que nuestra vida, Dios no nos dice cada detalle, cada detalle. Nos guía, nos dirige, pero nos da libertad, ¿verdad? Para que nosotros podamos tomar en el camino, ¿verdad? Nosotros vamos moviéndonos dentro de su voluntad. ¿Okay? Y a veces tomamos malas decisiones. Y tomamos las malas decisiones. Quiere decir que no vemos a Dios, es producto de nuestra imperfección. Claro. Por eso necesitamos al Señor. Sí, por eso está la gracia. La gracia es que todo eso el Señor lo cubre con su amor. Pero no son cosas que son hechas a propósito. Abraham no dijo, yo voy a irme de aquí de Canaán para pecar contra Dios. Me voy a ir de Canaán porque Dios no me suple comida. No, él estaba buscando lo mejor para su familia. Sí, un momento de desesperación. Sí. Y Egipto no era un lugar prohibido para Abraham. Si Dios le hubiera dicho a Abraham, llega a Canaán, pero nunca vayas a Egipto, yo estoy seguro que él no hubiera ido a Egipto. Pero no era un lugar prohibido, no era un lugar que él se le hubiera prohibido ir. No, y no tenía el simbolismo que tiene después de la historia del pueblo de Israel. Exacto. Porque no había pasado. Kelly, déjanos saber si eso te contestó Por ahí se encuentra nuestro hermano y amigo Tuto. Dios te bendiga, Tuto. Un abrazo. Un abrazo, papá. Y bueno, como su último desafío, ¿verdad? Cuando vamos al versículo 1 del capítulo 12, nosotros siempre decimos que Abraham lo dejó todo y se fue, ¿verdad? Siempre decimos eso. Eso siempre se dice. Decimos que él dejó su familia y dejó todas las cosas que tenía. Hold on a minute. Cuando vamos al capítulo 1, el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y vete de la casa de tu padre. El Señor se lo dice. Pero ¿qué pasa? ¿Abraham se fue solo para Canaán? No, girl. No. Abraham se fue con Lot, se fue con Sarai, se fue con los esclavos. Es más, si el Señor lo llamó en Ur de los Caldeos, él se fue con el pai, se fue con los dos tíos. Bueno, con el pai, con el tío, se fue con la esposa, se fue con la esposa del hermano, se fue con el sobrino.
se fue con los esclavos, él se fue con todo el mundo. Y cuando vamos a la historia de Abraham, esas personas en cierto punto, como por ejemplo Lot, esas personas causaron obstáculos en la misión de Abraham y fueron de tropiezo para Abraham en cierto punto. Que Abraham no necesariamente obedeció todo lo que el Señor le dijo, sino que tenemos esa mentalidad de que Abraham lo dejó todo y él se fue. Y si fueron ¿verdad? a Harán y les fue bien, fue porque se llevaron el negocio de los ídolos y las cositas. ¿Me entiendes? No necesariamente lo dejó todo, ni dejó su parentela, ni dejó la casa de su padre. Dejó, ¿verdad? Algunas cosas cuando se fue de Harán y llegó a Canaán, que se llevó a Lot y a Sarai, a sus esclavos, y aún así no lo había dejado todo. Dice Pastor Benjamín que las decisiones que Abraham tomó, aunque eran erróneas, no eran perversas. Exacto. ¿Ok? Y me parece muy... Y esa de hecho, ese mismo caso se puede... A lo mejor fue erróneo, pero no quizá no significa que él se llevó a su familia por llevarle la contraria al Señor, sino que cuán difícil será tú dejar toda tu familia, irte a un lugar que tú nunca has ido, a Canaán. Sí. Y cuando vemos la historia de Lot, también vemos en esa historia la gracia de Dios, una manifestación de la gracia de Dios. Y Sodoma y Gomorra se convierten como en unos símbolos bien poderosos, en unas señales bien poderosas a través del resto de la Biblia, hasta el Nuevo Testamento, de lo que es el pecado, de lo que es la perversión. Hasta Apocalipsis. Y de hasta dónde llega la ira de Dios y el juicio de Dios a aquellos que se pervierten y quieren pervertir a otros. ¿Verdad? Entonces, tal vez yo creo que a Abraham le dio pena a Lot, a lo mejor después se le había muerto el padre. Abraham viene a tomar ese lugar de padre y entonces se lo lleva y pues dentro del camino Lot, ¿verdad? Toma malas decisiones y Abraham es quien lo salva. Abraham, bueno, Dios lo salva, pero es la intercesión de Abraham quien salva a Lot. O sea que tampoco es que se pierde todo porque Lot haya tomado malas decisiones. Y por eso yo creo que nuestra primera enseñanza debería ser que aún en nuestras malas decisiones, el Señor siempre está dispuesto a hacer algo bueno con nosotros. Abraham quizás hizo la mala decisión de, no sé, de llevarse a Lot, vamos a decir. Pero si no fuera por la historia de Lot, ¿cómo sería que nosotros veríamos ese lado del Señor, de la ira del Señor? Cómo el Señor proveyó con sus mensajeros, con sus ángeles, para proveer para Lot y Abraham, que estaban allí en ese lugar, ¿verdad? Así que el Señor, dentro de nuestras malas decisiones, Él se manifiesta y trata de hacer algo bonito con nosotros. Sí. Nuestra segunda enseñanza es que Dios mantiene sus promesas aun cuando se den en un tiempo distinto al que nosotros esperamos. El punto de Hebreos 11, de esos versículos de Abraham, es que, ¿verdad? Justamente después el escritor de Hebreos dice que todas estas personas murieron sin ver su promesa cumplida. Abraham lo que vio fue a Ismael y a Isaac. Eso fue lo que él vio. Esa fue su descendencia como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Fueron 2 muchachos. Eso fue. Pero después el Señor sí cumplió su promesa. Aunque él no la vio, murió y no vio las 12 tribus, no vio a Jesucristo, no vio a David. Dice Pastor Benjamín que nuestras malas decisiones no hacen que Dios aborte su plan con nosotros. Exacto. Excelente. Gracias, Benjamín. Exacto. Y como tú dices, ¿verdad? ¿Qué promesas le habrá hecho Dios, por ejemplo, a nuestros abuelos? Que ellos no las vieron, pero nosotros estamos aquí hoy sirviendo al Señor, estamos proclamando el nombre del Señor. Y son promesas que lo que vieron fue tal vez
atisbos de lo que venía. Tal vez vieron las primeras hojitas de la planta, pero no vieron el fruto completo. Y pues eso pasó con los profetas, ¿verdad? También, como tú decías ahorita, los profetas, dice la palabra que administraron estas cosas para nosotros. Ajá. Un administrador hace, ¿verdad? Toma el presupuesto, invierte aquí, quita de acá, decide aguantar el dinero acá, pero a veces él no ve el proyecto completo. Ujú. Otros son los que más adelante pueden Sí. ver el proyecto finalizado. Sí, con los apóstoles, yo siempre pienso, si Pablo viera cómo la iglesia ha llegado hasta Puerto Rico, Ajá. una isla Sí. ahí, En el Caribe. en Arecibo, Villas del Capitán, papi, ¿ok? Aquí. O sea, si ellos vieran todas esas promesas cumplirse, a cómo el Espíritu Santo todavía está con nosotros hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Y si ellos vieran que hemos llegado al año 2022 y el Señor todavía está con su gente. De eso es lo que habla Hebreos 11. Sí. Y asimismo el Señor nos hace promesas a nosotros y no tenemos que estar desesperados por ver el cumplimiento ahora, ni por verlo nunca, porque quizás nunca lo veamos. Pero el Señor siempre, siempre cumple todas nuestras promesas y provee todas nuestras necesidades. Amén. Y es que no está de nosotros ver el cumplimiento de las cosas. ¿Verdad? Eso nosotros. La vida es muy corta para ver todo lo que Dios va a cumplir. Sí, nuestra misión. Dios nos dice, claro, y la palabra dice ir y hacer discípulos. Ajá. No te dice ir y termina el proyecto, ¿sabes? Te dice que hagas discípulos. Y en ese ir y hacer discípulos, nosotros somos discipulados también, nosotros somos ministrados y nosotros seguimos creciendo hasta el último día, pero no sabemos ese discípulo hasta dónde va a llegar. La esperanza es que llegue más allá que nosotros y que ese discípulo haga más discípulos. O sea, eso sigue así. El llamado nunca es a terminar una obra, a ver el cumplimiento de ella, que quisiéramos ver, ¿verdad? Yo siempre oro que las personas que están trabajando hoy, los padres vean el fruto que han sembrado en sus hijos. Eso sería de gran satisfacción. Ver un hijo en los caminos del Señor, ver un hijo sirviendo, ver un hijo desarrollado, ¿verdad? Eso sería una bendición. Pero la eternidad es mucho más grande que nosotros, nos sobrepasa por mucho los planes del Señor, como dice la hermana Giselle. Exacto, sí. Amén. Qué bueno, qué bueno. Por ahí está Osvaldo Borges, un abrazo, bendiciones. Javier Pérez. Carmeri Candelaria. Amén. Muchas bendiciones a todos. Vamos a orar entonces. Sí. Oramos que el Señor nos ha hecho promesas a nosotros, pues, que nosotros podamos, como Abraham, caminar en fe. ¿Qué promesas te ha hecho el Señor? ¿Cuál es tu Canaán? ¿Hacia dónde saliste tú? ¿Obedeciste? ¿Te ha dado miedo y estás tomando decisiones incorrectas? ¿Has tomado contigo gente para el camino que no debiste haber tomado? Esas cosas a veces nos hacemos de compañía que no son los que Dios quiere para nosotros en el camino. Sí. Pero aún para eso que hemos tomado en el camino, también el Señor tiene un plan. Claro. Oramos al Señor en esta hora. Amén. Gracias, Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, por tu bendición sobre nuestra vida. En esta hora te pedimos que todos aquellos que puedan llegar a escuchar y ver esta clase, que puedan recibir, Padre Santo, esta palabra, te pedimos que puedan caminar en tu promesa. Porque ya la justificación la tenemos una vez que caminamos en fe, pero que puedan desarrollar el plan que tú tienes para ellos, Señor, que puedan caminar en él, que puedan lanzarse a tierra desconocida, a un lugar desconocido, porque tú los llevas, Señor. No sabemos cuál es el Canaán de cada uno, pero te pedimos que cada uno podamos caminar allí y permanecer en el lugar donde tú nos quieres. Padre, en el nombre de Jesús,
Así te lo pedimos, que tengamos esperanza, que tengamos fuerza para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Nos veremos próximamente la semana que viene. Estamos subiendo todas las clases que se nos hace posible, según se nos haga posible, a YouTube. Puede visitar nuestro canal de YouTube y suscribirse y darle like a nuestras publicaciones. El canal se llama Iglesia del Nazareno Universitaria. Ahí hay videos de música, de los devocionales de los domingos y tenemos palabra, clases de niños, palabra del Señor. ¿Ok? Muchas bendiciones para todos y nos vemos